producir anticuerpos. Ya, puedes diferenciar Diferenciarlo en plasmático. Ajá. ¿Qué más? Presentación de antígeno, ¿cierto? Ajá. ¿No? La presentación de antígeno, ¿cómo es que lo puede lograr? ¿Él puede fagocitar? No. Entonces, ¿Con unos receptores? ¿Receptores? sí, pues no se puede grabar por si acaso la clase, ¿no? Ahora que está penado grabar a las personas sin consentimiento, ¿cierto? Ok, pueden grabar audio, no tengo ningún problema, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Mediante receptores? Ya. Claro, pero no puede fagocitar. Entonces, ¿cómo puede procesar el antígeno para presentar? ¿Cómo lo hace? ¿Eh? Ajá, ¿cómo lo captura para...? Endocitosis. Ya, pero ¿cómo es que puede lograr la presentación de antígeno? ¿En qué proceso? Es decir, no puede fagocitar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que interioriza el antígeno? Creo que ya se le entrega, ¿no? El mismo linfocito B puede presentar, ¿no? Él captura y presenta antígeno, ¿no? ¿Cómo es que lo hace? Por Endocitosis. endocitosis, ¿cierto? Por la endocitosis, ¿cierto? Ok, endocitosis. Entonces, eso hay que tener en cuenta y veíamos que ante ciertos antígenos iba a hacer la presentación a través de su MHC de tipo 2, ¿no? El cual, ¿dónde era que se producía? En la retícula plasmático. ¿Dónde es que se generaba? ¿En dónde? ¿En qué parte de la célula? El retículo endoplasmático. En el retículo endoplasmático, ¿no? Y salía una vacuola para juntarse con la vacuola que contenía el antígeno, ¿no? Y finalmente se unían y finalmente se expresaban en la membrana. Y en el caso de las inmunoglobulinas, ¿qué funciones tienen? Neutralizar, neutralizar. Activar, ¿no? El sistema de complemento. ¿Qué inmunoglobulinas son las que activan el sistema de complemento? La E. Nada más, ¿cierto? ¿Y ese complemento dónde es que se podía, o ante qué patógenos era que se podía activar? ¿Ante todos o había alguna excepción? ¿Cuál El sistema de complemento, el MAC, ¿no? Que era el resultado. ¿Contra qué no se podía activar? Contra los virus, ¿cierto? Porque los virus no son células, ¿no? Entonces no podría haber crisis celular, ¿no? Muy bien, entonces tenemos el antígeno que es recepcionado por el receptor del linfocito B, llamado PCR, que básicamente, viendo pues la estructura, es una inmunoglobulina, ¿no? Especialmente la de tipo M. Es por eso que siempre al inicio de alguna infección, si queremos evaluar inmunoglobulinas, podemos encontrarlas, pero en este caso va a ser la de tipo M, porque ya está pues prediseñada, entonces es más fácil de que esta pueda ser secretada y es la que normalmente acompaña al inicio de una respuesta inmunológica, ¿no? Entonces vemos acá está la inmunoglobulina M que capturará el antígeno para posteriormente hacer presentación de antígeno a través del MHC de tipo 2 al linfocito B, ¿no? Como vemos acá lo va a endocitar y va a funcionar con su vacuola que contiene al antígeno con la vacuola que contiene el MHC de tipo 2 para que finalmente se junten pues y vayan a la parte de la membrana celular, ¿no? Se expresan. Veíamos que esta unión de MHC con el TCR no era suficiente, ¿cierto? ¿Qué debía más suceder? Moléculas coestimuladoras, ¿no? Y las Citoquinas. Entonces, acuérdate que cada vez que tenemos, ¿no?, la activación de cualquier receptor, siempre hay un mecanismo que se activa dentro de la célula. ¿Cuál es? La transducción de señal, ¿no? ¿La qué? La transducción de señal, ¿no? Que puede originar lo que es la activación de factores de transcripción, ¿cierto? Para que transcriban genes y en este caso se sintetice alguna proteína, ¿no? Como puede ser la citocina.
interactúa, por lo tanto es T independiente, pero normalmente nosotros encontramos de que se activa el linfocito T, se clona y recién de estas clonas activan al linfocito B. Ahí sí es un proceso del linfocito T dependiente, ¿no? Que por ahí el grupo que les tocó exponer nos explicaba en esa ocasión. Entonces vemos que el linfocito B se activa y una vez activado sabemos que una sola célula no es suficiente, debe de clonarse, ¿no? Pasa por un proceso de expansión clonal igual y en este caso de estas clonas algunas se van a diferenciar o van a seguir activándose para generar, ¿no?, las inmunoglobulinas, como por ejemplo se van a diferenciar en célula plasmática para la secreción de la inmunoglobulina M en un inicio, ¿ya? Y justo veíamos, y como les mencionaba, la inmunoglobulina M era la que primero se presentaba, la respuesta inmunológica al inicio de la enfermedad, pues porque ya está prediseñada como les mencionaba. Entonces, si bien tenemos entendido que la respuesta adaptativa tiene ciertos picos, ¿no?, y que a partir del día 7, 14, en realidad el 21, el 30 es donde está más robusta la respuesta, ya desde el día 1 se está activando la respuesta adaptativa y por lo tanto desde el día 1 yo puedo encontrar anticuerpos, pero estará en niveles altos o bajos, bajos, ¿cierto? Ya cuando pase el tiempo los voy a encontrar más elevados, ¿no? Entonces, muchas veces cuando se hace el diagnóstico de algunas enfermedades se puede hacer con el uso de pruebas indirectas, ¿no? ¿Qué cosa detectaban las pruebas indirectas? Antígenos. Anticuerpos, ¿cierto? Sí. Entonces, puedo detectar y saber, ¿no?, qué tipo de anticuerpos se está expresando. Inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, ¿no? La que estoy buscando, estas dos principalmente. Y en base a cuál está expresada, pues yo puedo determinar en qué periodo, digamos, de la enfermedad se encuentra. Igual, no solamente que yo tengo una muestra y hago la prueba y ya, pues, ¿no?, hay que saber ciertos datos, ¿cierto? Uno, la especie animal de la que se trata, si hay signos clínicos o no, porque por algo se está haciendo el diagnóstico, ¿cierto? O el descarte. Básicamente eso, o la consulta, ¿no?, o hacer preguntas, la llamada anamnesis, para pues ir relacionando los resultados que obtenga de las técnicas con pues la clínica finalmente, que es lo que me interesa realizar. ¿Okay? En el caso de la inmunoglobulina G también, esto va pasando el tiempo, las células plasmáticas cambian a esas inmunoglobulinas M que tienen en la superficie y generan el llamado cambio de isotipo, que básicamente cambia, ¿no?, de inmunoglobulina M, se vuelve G o se vuelve E o la que sea necesario según la respuesta inmunológica en la que nos encontremos. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Y mientras va pasando el tiempo, también estos linfocitos B expresan, ¿no?, sus inmunoglobulinas, las cuales se van volviendo más afines, ¿no? ¿A qué nos referimos con afinidad del anticuerpo? Hace referencia a esta capacidad de unirse, pero de unirse de una manera fuerte, ¿sí? Esto es importante porque imagínate que ese anticuerpo tenga, entonces se pueda unir a un antígeno, pero si esta unión es, digamos, débil, no va a ser efectiva, no va a neutralizar, no va a activar nada. Entonces necesita tener una mejor afinidad. Entonces es por eso que mientras va pasando el tiempo, los anticuerpos se van volviendo más afines, ¿no? Y de hecho que de estas clonas algunas quedarán como células de memoria, ¿no?, almacenadas para una nueva infección, ¿no?, posteriormente. ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Todo claro? Ahora, el cambio isotipo hace referencia a lo que les mencionaba, ¿no?, de que es inmunoglobulina G o M, va a volverse una inmunoglobulina G, o la M va a volverse una inmunoglobulina A, o se va a cambiar a inmunoglobulina M, ¿sí? ¿De qué va a depender? Va a depender de las citoquinas que se encuentren en el medio. Entonces, veíamos que había un tipo de linfocito T, de los T helper, que era el que principalmente activaba a los linfocitos B. ¿Cuál era? El TH2, ¿cierto? Si bien todos los linfocitos T helper pueden liberar citoquinas y pues cada una podría llegar a activar al linfocito B, el linfocito T helper tipo 2 es el que es el principal, ya que secreta ciertas citoquinas, como es la interleucina 4, 5, el factor de crecimiento tumoral beta también, que son esenciales, para el llamado cambio de isotipo, básicamente. Por eso es que siempre relacionamos la respuesta humoral, en este caso que va a ser activada por un linfocito T helper de tipo 2. ¿Okay?
Entonces vemos que según el tipo de interleuquina, ¿no?, que se encuentra en el medio, va a generar el cambio de isotipo de la inmunoglobulina M, que les mencionaba que ya está en la superficie del linfocito B, para que se vuelva plasmática. Es como que esas proteínas las reordenaran, ¿ya? Sus genes cambian, los reordenan y ahora expresan unas nuevas proteínas, ¿no?, que son las proteínas ya más específicas también. ¿Sí? ¿Claro? Ya. Ustedes saben más de biología molecular que yo, seguramente. Entonces, hay ciertas porciones de genes en las cuales se encuentran estos, pues, para activar al tipo de isotipo del que se va a expresar por parte del célula. Entonces, lo que va a suceder en ellos va a ser que se van a cortar, ¿no? Se va a generar la recombinación de los genes para que ahora se formen los anticuerpos que sean necesarios para que se dé el cambio de isotipo. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de ciertas inmunoglobulinas decimos, ¿no?, que es la inmunoglobulina N, la G, ¿no?, la G, la D, etcétera, depende mucho de la cadena, porque esta es la estructura del anticuerpo, la proteína, depende de la cadena pesada que se tenga, que es esta porción de acá especialmente. Esta, cuando se da el cambio de isotipo, cambia, y de lo que es una inmunoglobulina M, que por lo tanto tiene la cadena mu, como vemos acá, va a reordenarse y ahora se va a dar la síntesis de otro tipo de cadena, que sería, por ejemplo, la inmunoglobulina G, o la E, o la A. Entonces, esta es la zona que cambia de la estructura, la cadena pesada, cambia en el anticuerpo, pues, para dar origen a los diferentes, pues, isotipos de inmunoglobulinas que se necesiten crear para el evento. ¿Ya? ¿Sí? ¿Todo claro, chicos? Hola. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, vamos a encontrar que, pues, dependiendo de las cadenas, mira, acá está el mu, ¿no?, acá está el gamma, el gamma, el épsilon. Entonces, dependiendo de qué orden van a tener, por ejemplo, cambia y ahora se vuelve de lo que es cadena gamma, que es la inmunoglobulina G, ahora va a tener la cadena épsilon. Esto es lo que va a dar origen a la proteína, y finalmente se da, pues, lo que sería la inmunoglobulina E, porque tiene la cadena épsilon. Entonces, dependiendo de cuál de las de qué cadena es la que se active, pues va a generar el llamado cambio de isotipo. Ahora, veíamos que el linfocito B era T dependiente o T independiente. ¿Eso qué significa? Independiente, que no necesita que lo estimulen o algo así. Independiente, No necesita estimulación. no necesita estimulación ajena, ¿no? En este Sí. caso por parte del linfocito T. Entonces, él cuando recepciona el antígeno, como dentro de él, porque se está estimulando su receptor, se activa la transducción de señal, se liberan citoquinas que van a tener un efecto autocrino, es decir, hacia ella misma. Entonces, por eso es que ella solita puede activarse, volverse plasmática, clonarse y todo lo demás. A eso se llama el llamado la activación del linfocito B del tipo T independiente. No depende del linfocito T, ¿cierto? En cambio, cuando sí depende del linfocito T, por ejemplo, cuando se da la presentación de antígeno como uno que conocemos al linfocito T, CD4, por ejemplo, al diferenciarse puede liberar ciertas citoquinas como estas, como la interleuquina 4 y 5, especialmente TH2, para que active el linfocito B. Acá sí será una activación del linfocito B de tipo T dependiente, ¿no? Depende del linfocito T para que se vuelva plasmática. Cuando él solito recibe el antígeno y él mismo se autorregula, libera citoquinas para sí mismo, ahí sí sería T Independiente. independiente. Ajá, muy bien. Hasta ahí, claro todo. ¿Seguro? ¿Por qué no utilizo? ¿Qué ha pasado? 10 segundos. ¿Perdón? Una célula presentadora de los recetas para la abundancia de los antígenos a los linfocitos B. No. Acá él solito recibe el antígeno. Acuérdate que él mismo ¿Quién presenta. se le da el antígeno? No, él mismo por recepcionar el antígeno, él mismo se estimula. Porque dentro de este receptor, porque al final es un receptor, se activa la transducción de señal también. Se liberan citoquinas que lo estimulan al mismo.
Y profesora, ¿qué citoquinas es la que mismo se segrega? Igual también interleuquina 4, 5, interleuquina 2, que es importante para la clonación de las células. Profesora, y para que sea dependiente, se encarga el linfocito TH2, ¿es el TH2? Sí, el TH2, ajá, porque es el que secretaría las principales citoquinas, ¿no? Necesarias para su activación. Y ya cuando se activa el linfocito B, acuérdate que él no se crean a los anticuerpos, ¿no? Debe de diferenciarse en plasmática. Y ahí liberará pues las inmunoglobulinas que sean necesarias, ¿no? En este cambio de célula plasmática reordena pues sus genes y ahí es donde también se da el cambio de isotipo finalmente. Acuérdate que entre más veces uno está expuesto al mismo antígeno, va generándose células de memoria, anticuerpos, etcétera, y este efecto pues que se produce va a ser de forma acumulativa, ¿no? Entonces es por eso que las reinfecciones o las revacunaciones, ¿no?, son importantes para mantener cierto nivel de células de memoria y también por lo tanto de niveles de anticuerpos, ¿no?, suficientes para que el animal pues esté digamos protegido, ¿no?, ante cualquier eventualidad posteriormente. ¿Sí? Okay. Cuando hablamos de una respuesta primaria y secundaria, ¿qué nos referimos? A la exposición. La primera A la- exposición. La primera y la segunda exposición. ¿Y en ambas hay respuesta innata y adaptativa? Sí. Sí. ¿no? Se empieza siempre igual, ¿no? Solo que aquí el efecto, claro, de la producción de anticuerpos, de células de memoria, se va acumulando, ¿no? Entonces, por eso que vemos acá que la primera curva, esto es en relación a los linfocitos B, pero en la primera curva se produce cierto nivel pues, de células, y luego en una segunda exposición esta respuesta, mira, va a ser un poco más corta, es más robusta, ¿no? Va a ser más grande. Entonces, y aquí hay ciertas características del anticuerpo y ciertas zonas que son importantes de reconocer. Veíamos que había una zona esta de acá que se unía al epítopo, ¿no?, o al antígeno. ¿Cómo se llamaba? Parátope. Parátope. Vemos acá, esto de acá que es Cadena pesada. largo, es la cadena pesada y la cadena ligera. Esta zona de acá es la región FAB, o también llamada región variable. Y esta de acá es la región FC, también llamada región cristalizable o constante, ¿no? ¿Por qué necesitaría ser la región FC? Necesitaría ser constante. ¿Por qué no puede cambiar? ¿Te acuerdas quién interactuaba con la región FC de los anticuerpos? ¿El antígeno o la célula? Las La células. célula, ¿no? ¿Te acuerdas que el anticuerpo decíamos que opsonizaba, ¿cierto? Y cuando opsoniza, ¿qué está haciendo? ¿Qué significa opsonizar? Marca. Marcar, ¿no? Entonces teníamos un antígeno y acá está el anticuerpo opsonizando. Ahora, al marcarlo, ¿esto para qué servía? Para que pueda ser reconocido por las células. Por una célula, ¿cierto? Supongamos, no sé, un macrófago, debe este macrófago tener un receptor para la región FC, ¿no?, del anticuerpo. Si no, pues no lo puede reconocer el macrófago y no habría pues la fagocitosis del mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces es por eso que se llama región constante también, ¿no?, la región FC. Porque esta no puede variar, ya que nuestras células ya tienen los receptores creados para esa región. ¿Sí? En cambio, la región FAB, esta sí puede cambiar. ¿Por qué necesitaría cambiar? La región variable. ¿Por qué necesita cambiar? Por diferentes antígenos, ¿cierto? Va a necesitar adaptarse a los diferentes antígenos contra los cuales pues, se deba de unir. Son algunas características. Entonces tenemos la región, o la cadena, perdón, ligera y la cadena pesada. ¿Cuál de estas era la que cambiaba para que se vea el cambio de Ligera. la pesada, ¿cierto? Acá es donde se daba el cambio de isotipo, ¿no? La cadena pesada, ¿no? Dependiendo del tipo de cadena, si era mu, delta, gamma, etcétera, es que le dábamos este nombre, ¿no?, de inmunoglobulina M, de inmunoglobulina G, de inmunoglobulina G. ¿No? Entonces lo que les menciono acá. Y vemos que acá en esta zona es la que se va a unir al antígeno. ¿Sí? Entonces, tenemos que de por sí, si todo esto es la región
constante no debería cambiar para ser reconocido por otras células, si no debe cambiar, o sea, al cambiar de isotipo no la afecta. No, porque mi célula debería tener un receptor para la región FC, por ejemplo, FCK, es decir, para reconocer a la región FC de la inmunoglobulina G. Mi misma célula puede tener otro receptor para la región FC, supongamos para la inmunoglobulina E, entonces será de tipo épsilon, y así. O sea, él tiene diferentes receptores y que obviamente se adaptan para la cadena que ya está, que decíamos que es constante. Sí. Entonces, de esa manera es que lo podría llegar a reconocer. Claro, María. Entonces, en el caso de las inmunoglobulinas, hay varias, pueden variar según la especie animal también. Y vemos que está, por ejemplo, la inmunoglobulina G. Esta, ¿en qué momento de la respuesta se activará? ¿Al inicio o al final de la infección? ¿O ya cuando está avanzada? ¿Al inicio? Cuando está avanzada, ¿cierto? Entonces ahí eso te indicaría, pues su presencia te indicaría eso, ¿no? Lo otro, imaginemos que es un animal que no tiene ningún signo clínico, pero tú haces una prueba para descartar, ¿ya? Y encuentras inmunoglobulina G, nada más. ¿Qué te puede indicar? Crónico. Que es crónico o, depende, ¿no? Si es que tiene signos clínicos hablaríamos de cronicidad, ¿no? Pero si no hay signos clínicos, es que ya estuvo infectado, ¿cierto? Es la única posibilidad. Por ejemplo, si los evaluamos ustedes, inmunoglobulina G contra Mycobacterium, ¿tendrán? No. Deberían, ¿no? Han sido vacunados. Entonces imaginemos que encontremos inmunoglobulina G en ustedes, ¿qué indicaría? Vacunación, ¿cierto? Pero si hay signos clínicos, Una enfermedad ya. una enfermedad, ¿no? Ya habría que evaluar también la presencia de la inmunoglobulina M, ¿no? ¿Por qué? Porque puede suceder que tal vez tú, claro, te vacunaste, tienes tu inmunoglobulina G, pero ya que en unos días empiezas a presentar signos clínicos, ¿podrías tener inmunoglobulina M o solo se quedaría la G? Si ahora ya presentaste signos clínicos. M debería estar presente, M, como una ¿no? infección. Está iniciando, ¿no? Entonces puede ser una reinfección o que estuviste vacunado y te acabas de infectar. Entonces es por eso que les mencionaba que no solamente es hacer el descarte, ¿no? Y tener inmunoglobulina M, sino también tener el contexto del caso, ¿no? en el que nos encontremos, ¿no? Saber qué ha pasado con el individuo, si hay signos clínicos en este momento o no. ¿Bien? ¿Hay alguna consulta? Todo claro. Por otro lado, esta es una inmunoglobulina que puede transmitirse a través de la inmunidad pasiva, de tipo natural o artificial, hablando de inmunidad materna. ¿Es natural? Natural, ¿cierto? Recuerda que en los animales, por ejemplo los mamíferos, ¿a través de qué se pasan los anticuerpos maternos? Calostro. ¿Solo calostro? Placenta, ¿cierto? Depende mucho porque hay varios tipos de placenta de las especies animales y hay placentas que, dependiendo del tipo de que sea, va a permitir un mayor pasaje de inmunoglobulinas a través de esta, pero en otras no tanto. Por eso es que en otras es sí o sí debe el animal tomar el calostro, ¿no? Bovinos, equinos. A diferencia tal vez de los primates no humanos o los humanos en realidad, roedores, en los cuales el mayor pasaje de anticuerpos se da a través de la placenta. Ojo, no quiero decir que no tengan que tomar calostro, sí, funciona igual, ¿no? Pero la mayor pasaje de anticuerpos ya lo está dando la madre a través de la placenta, y eso es importante. La única que va a poder atravesar la placenta es la inmunoglobulina G. Obviamente, como les menciono, según la especie animal, ¿no? De la que estemos tratando. Esta puede permitir pues la activación del sistema de complemento, lo que les mencionaba, y puede generar pues la obsolización, puede aglutinar, neutralizar antígenos, y esa es la que, como otras más, tienen esa forma pues, de llegar. Hay algunas subpoblaciones de IgG que se ha visto en humanos, pero igual siguen siendo efectivas. Luego está la inmunoglobulina M, que normalmente se agrupa, como vemos acá, en pentámeros. Y esta, que tiene esta morfología, va a poder unirse, como vemos acá,
absorbizar siempre y cuando esté a nivel del intestino, por ejemplo, de los recién nacidos. ¿No? Igual acá. Por otro lado está la inmunoglobulina A. Esta no se produce en tanta cantidad como la inmunoglobulina M o G. Y esta, ojo, no es la única, pero es la que abunda más a nivel de las mucosas. ¿En qué mucosas podría estar, por lo tanto? ¿Qué mucosas tiene? Intestino. O sea, O sea, todo lo que... En el intestino. todas las mucosas. ¿Cómo cuáles? Oral, mucosa gastrointestinal, genitourinaria, ¿cierto? La conjuntiva también es mucosa, ¿no? La vía respiratoria. Entonces, esta es la que más abunda ahí. Ojo. Ahora, esta, su función, la única función que va a tener va a ser de neutralizar. No puede opsonizar. ¿Por qué? Porque mira, si esto, lo que sucede con ella, es que se juntan de a dos, pueden ser dímeros o trímeros en realidad, y si te das cuenta al juntarse, ya pierden su ubicación de la región FC. Entonces no podrían opsonizar porque ninguna célula puede unirse a todo esto de acá, ¿no? Tendría que ser por separado, ¿entiendes? ¿Sí? Entonces su única función va a ser la de neutralizar. Como les decía, no es la única mucosa, y mucosa también puede encontrar inmunoglobulina G, por ejemplo, pero en muy pocas cantidades. La que resalta y por lo tanto es la principal va a ser la inmunoglobulina A. Ella se va a encontrar en diferentes secreciones, ¿no? Y tiene esta capacidad, mira, por ejemplo, esta es la mucosa, ¿qué mucosa será? Medio raro la vida. Pero se supone que es vía respiratoria, ¿no? Esto no parece un síntoma, pero bueno, supongamos que es un síntoma. Entonces, se da, pues, ¿no? La respuesta inmunológica a nivel local. ¿Qué macrófagos encontrábamos en pulmón? Alveolar. En piel, ¿qué célula dendrítica está? Pregunta 1, ¿dónde está? La célula de Langerhans, ¿cierto? Células dendríticas, ¿no? Ese es otro nombre, porque están en la piel. Entonces, captura el antígeno, se da respuesta inmunológica, activación, etcétera, y se sintetiza la inmunoglobulina A, la cual tiene esta capacidad pues, de salir a través de las células del epitelio de la mucosa por endocitosis y exocitosis, ¿no? Llegando de esta manera a la luz del tejido, pues, ¿no? De la mucosa de la que nos encontremos. Como les decía, pues su función va a ser principalmente la de neutralizar. Por otro lado estaba la inmunoglobulina E. ¿Esta en qué evento se encontraba? Ya, pero ¿ante qué? Parásitos. ¿Y qué más? Reacciones alérgicas, ¿no? Entonces se va a dar el cambio de sustituto a la inmunoglobulina E. Mira su cadena, la cuenta es más larga. Y esta, por ejemplo, en relación a los mastocitos, ¿qué es lo que hacía? Veíamos que los podía sensibilizar, ¿no? Se producía inmunoglobulina E que puede quedar circulando o con el torrente sanguíneo, pero también una porción, como es un individuo alérgico, produce en mayor o menor nivel la inmunoglobulina E. En mayor nivel, ¿cierto? Entonces, esta inmunoglobulina E se unirá a receptores de qué tipo? Receptores FC, ¿cierto? Del tipo, para que recepcione la inmunoglobulina E, epsilon, ¿cierto? Entonces, de esta manera mi célula tiene receptores FC de tipo epsilon para recepcionar únicamente aquí a la inmunoglobulina E. ¿Aquí ya se degranula la célula? No, ¿cierto? Simplemente ha quedado, ¿cómo se dice? Como que ya está quedada. ¿Sí? ¿Ah? Sensibilizado, ¿cierto? Sensibilizado. Entonces, cuando ingrese el alergeno, activará acá los receptores, en este caso ahora que sería el anticuerpo, para mandar una señal a la célula a que genere pues su degranulación, básicamente, ¿no? Y ya pues los gránulos son los que finalmente producen toda la respuesta inflamatoria. Ok, y en
de aves, reptiles, anfibios, es homóloga a la inmunoglobulina G que tienen los mamíferos, ojo, que lo vamos a sacar. Ahora, en el caso de las aves y estos animales, que por cierto ponen huevos, ¿cómo se llama? Ponen huevos. Entonces vemos acá que la inmunidad materna a través de que se da ¿Homólogo qué? Por el saco vitelino. del saco vitelino, ¿no? El saco vitelino, ¿no? Hay nutrientes, hay proteínas, como pueden ser los anticuerpos maternales. Estos, cuando va creciendo, pues el embrión va absorbiendo el saco vitelino, va absorbiendo los nutrientes y también a la par pues va absorbiendo las inmunoglobulinas que estos poseen. En el caso de anfibios, tienen la inmunoglobulina Y, adicional, si no me equivoco, es homóloga a la inmunoglobulina A, la monoglobulina X también, la cual en el caso de la inmunoglobulina X, esta se puede liberar si lleguen mucosas, no sé si han visto, pero los anfibios a veces son, las superficies son húmedas, ¿no? Entonces estas secreciones también contienen inmunoglobulinas como es la inmunoglobulina A, y por lo tanto también le confiere ese tipo de inmunidad. Este es un cuadrito de resumen, un poco en base a según el tipo de animal, qué tipo de monoglobulinas puede tener, ¿no? En relación a otras especies. Algo interesante es el caso de camélidos, tanto del Nuevo Mundo como del Viejo Mundo, donde se ha observado inmunoglobulina G, la cual carece de toda la cadena, no de toda, de una porción, la porción final de la cadena pesada, lo cual hace que la inmunoglobulina G, que se llama nanoanticuerpo, sea más grande o más pequeña la proteína. Si carece de la última parte de la cadena Más pesada. pequeña. Pequeña. Más pequeña. ¿Y esto será bueno o será malo? Malo. Si es más chiquito el anticuerpo, Malo. es bueno, ¿cierto? Ah, bueno. Porque puede llegar a otros sitios donde tal vez el anticuerpo es un poco más grande, no puede. ¿Sí? Se está estudiando hoy en día para usarlo como tratamiento, los llamamos tratamientos biológicos, y también para el estudio de algunas pruebas diagnósticas, ¿no? Que puedan llevar a estos anticuerpos hacia una zona y marcar tal vez alguna célula o generar la localización de algún antígeno o célula tumoral especialmente. ¿Cómo camélidos del Nuevo Mundo? Ah, ya, los dromedarios, los camellos son del Viejo Mundo. Ah, Los del Nuevo Mundo serían pues las alpacas, los guanacos. Pero el camello es en general, ¿no? Esto es un poco de qué tipo de inmunoglobulinas se encuentran a nivel sérico y en qué concentraciones según la especie animal. Vemos que varía cada una de ellas, ahí para que lo vean. Finalmente, ¿cuáles van a ser estas funciones de los anticuerpos una vez que se pierden? Va a ser una, la de neutralizar tanto microorganismos como algunas toxinas, ¿no? Por eso es importante ante respuestas adaptativas lo que es contra toxinas, lo que es la expresión de los anticuerpos, ¿no? Por su capacidad de neutralizar. Lo otro, vemos acá que al opsonizar puede activar con mayor facilidad la fagocitosis, por el tema de la opsonización. Algo interesante, chicos, averigüen sobre esto más, igual les comento, es la otra función que pueden tener, que es la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. ¿Qué sucede? El linfocito NK, ¿te acuerdas cómo se activaba? ¿Por células tumorales? Ya, pero ¿cómo era que podía saber que esa célula tumoral estaba...? ¿Por el sistema de complemento? ¿No? ¿Qué expresaban todas las células sanas? MHC de tipo 1, ¿cierto? Y cuando lo expresan, normalmente está vacío, ¿sí? Pero de esa forma le avisa al NK que la célula está bien, porque expresa bien su MHC de tipo 1, ¿cierto? Y ese es un mecanismo. Si no lo expresaba, veríamos que el linfocito NK se activaba y lo destruía. Si no se acuerdan, revisen. Entonces, otra forma de activar al NK es cuando los anticuerpos están neutralizando a la célula enferma, por ejemplo. La están opsonizando, entonces el NK, ¿qué porción reconocería? ¿A la célula dañada o a la región FC del anticuerpo? La región FC, ¿cierto? Entonces tiene este mecanismo por el cual lo reconoce, sabe que está mal y le induce la citotoxicidad. ¿Sí? Entonces
repasen sobre esto de ver cómo funciona el mecanismo. ¿Ya? Entonces, eso es uno. Y finalmente está la activación del sistema de complemento, ¿no? Habían 3 vías de complemento. ¿Cuál es el? Alternativa, clase de lectinas. Y alternativa. En el caso de estas vías de complemento, ¿ante qué tipo de microorganismos se activaban? O mejor dicho, ¿contra cuál no se activaba? No se podía formar el llamado MAC. Contra virus, ¿cierto? Contra virus. Entonces, contra virus, las proteínas de complemento que podían